alabar tu nombre, para estudiar tu palabra, para aprender de ti, para orar juntos poniendo nuestras peticiones delante de ti. Te agradecemos, Señor, por tu amor y tu bondad, por tu misericordia. Y, Señor, ponemos en tus manos el mensaje de esta mañana, pidiéndote que tú seas el que nos instruya, el que nos guíe, el que hable a nuestros corazones, el que aplique este mensaje a nuestras vidas para santificación, para obediencia, para confort y paz en nuestro corazón. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y la semana pasada empezábamos el capítulo 6. Y vamos a ver un pasaje bastante conocido el día de hoy, cuando el Señor camina sobre las aguas. Y recordemos que la semana pasada estudiamos que el Señor había alimentado a 5,000 personas, a 5,000 varones, más seguramente las mujeres y los niños que también estaban por ahí en aquel monte. Este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy también es narrado en el Evangelio de Mateo capítulo 14 y en el Evangelio de Marcos capítulo 6. Y en ambos casos, estos evangelistas dan más detalles, más información que la que nos proporciona Juan en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Así es que constantemente vamos a estar haciendo referencia a estos otros dos evangelios. Lucas omite la narración de esta historia. Ahora, esta diferencia entre la forma como Mateo y Marcos describen el pasaje y la forma como Juan lo hace, no debe hacernos pensar que se trata de narraciones de hechos distintos o de eventos diferentes. Realmente la evidencia que podemos encontrar al comparar los tres pasajes no es suficiente como para pensar que se trata de historias distintas. Uno de los principales detalles que se omiten en el Evangelio de Juan, pero también en el de Marcos, solamente Mateo habla de él, es el hecho de que Pedro le pide al Señor ir a él también caminando sobre las aguas. Solamente Mateo nos habla acerca de esto. Pero hay otras diferencias que vamos a ir viendo a lo largo de la narración con respecto a los otros evangelios. Ahora, es notorio también que este pasaje ha sido utilizado muchas veces por algunos intérpretes tratando de eliminar cualquier elemento sobrenatural en esta narración. Ellos sostienen que Juan no está describiendo aquí un milagro por parte del Señor. Ellos afirman que Juan pensaba que Jesús iba caminando por la orilla del lago cuando los discípulos lo vieron y que pues en medio de la oscuridad, que si acaso era rota por los relámpagos de la tormenta, pues pensaban que él iba sobre el agua y no se dieron cuenta que iba caminando por la playa o quizás muy cerca de la orilla. Esto no es lo que dice nuestra narración. Si nosotros vemos el gran miedo que los discípulos sintieron al ver cómo Jesús se iba acercando hacia ellos, pues no podemos pensar que este miedo fuera causado por una persona que iba caminando por la playa. No hay alguna indicación en el texto de que los discípulos hubieran estado asustados antes de ver a Jesús. Fue el ver que el Señor venía caminando sobre las aguas, quizás antes de identificar quién era, pero ver a una silueta humana caminando sobre el agua fue lo que hizo que tuvieran gran temor. Y si el Señor hubiera estado caminando por la playa, eso significaría que ellos ya estaban muy cerca de la orilla y por lo tanto pues ya no corrían mayor peligro tampoco causado por la tormenta. Es claro que Juan registra estos hechos como una más de las señales que el Señor hizo para manifestar que Él era el Cristo.
De hecho, aquí Juan no comenta nada respecto a la narración que está haciendo, no hace una aplicación o una enseñanza en particular, alguna enseñanza moral. Sin embargo, no significa que esta historia carezca de importancia para Juan. Siempre se ha señalado que es muy adecuada esta narración como introducción al sermón que el Señor va a dar a continuación y que comienza a partir del versículo 26. Entonces, el día de hoy quiero que veamos por medio del despliegue del poder y de la autoridad que Jesús tiene sobre los elementos, cómo es que Él nos puede hacer salir victoriosos de cualquier prueba a la cual nos enfrentemos si nosotros tenemos nuestra confianza puesta y depositada en Él. Vamos a leer el pasaje en Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Muy bien. Tomen asiento, por favor, y vamos a dividir el pasaje en 4 partes, 4 elementos o 4 cosas que vemos aquí en esta narración. Entonces, vamos a comenzar con la primera de ellas y vemos que Juan describe la situación, qué era lo que estaba sucediendo ahí en los versículos 16 y 17. Como decíamos, la narración de Juan es muy breve, muy abreviada, y él no menciona, como lo hacen Mateo y Marcos, que fue Jesús el que pidió a los discípulos que subieran a la barca, que se adelantaran. Recordemos que la narración que vimos la semana pasada nos dice que la gente, al ver que Jesús tenía este poder para alimentar a tantos a partir de unos cuantos panes y unos cuantos peces, decidió que querían hacer rey a Jesús aún en contra de su voluntad. El Evangelio de Mateo termina esa historia diciéndonos que Jesús simplemente se retiró al monte para orar. Pero Mateo nos dice que Jesús se quedó a despedir a la multitud y después se fue a orar. Entonces, parece ser que el Señor prefirió tratar con estas personas que querían hacerlo rey, pero no en la presencia de sus discípulos. Les pidió a los discípulos que se adelantaran y Él se quedó a tratar con esta gente. Sin embargo, eso es solamente algo que podemos inferir porque, como decíamos, Juan no lo menciona. Juan es el único que dice que lo querían hacer rey y sin embargo no menciona que se quedó a despedir a la multitud. Entonces solamente lo podemos inferir de esta narración que nos da el apóstol Juan. Él solamente nos habla acerca del viaje. Y dice el versículo 16 que los discípulos descendieron al mar al anochecer. Esto fue después de que comieron, después de que los discípulos recogieron las cestas con las sobras de la comida. Dice que recogieron 12 cestas con los pedazos que sobraron. Entonces, si tuvieron que recogerla entre más de 5,000 personas, se deben haber tardado un rato. Entonces, ya para cuando terminaron era tarde y todavía tenían que bajar del monte en el cual se encontraban, como dice el versículo 3, hasta el mar de Galilea, que también se conoce como el mar de Tiberias o el lago de Genesaret. Al principio del versículo 17 se nos dice que entraron en una barca. Muy probablemente era una barca propiedad de alguno de los apóstoles que eran pescadores en aquella zona.
quizás de sus familias. Pudo haber sido la barca de Pedro, pudo haber sido la barca de Zebedeo. No lo sabemos, pero con toda seguridad se trataba de un bote pequeño. Eran hombres de escasos recursos, no tenían grandes barcos pesqueros, además de que el lago tampoco daba para hacer tener un barco grande. Seguramente era un bote pequeño, no un kayak individual, pero un bote, pues quizás como los que se han encontrado, los que han descubierto los arqueólogos en aquella zona, un bote para unas 20, 25 personas máximo, y eso si no llevaba carga. Cuando salían a pescar seguramente iban 2 o 3, y el espacio restante lo usaban para recoger los peces que atrapaban. Sin embargo, bueno, esta barca, que podemos pensar, bueno, pues era grande para 25 personas, pero imagínense en medio de una tormenta con olas de 3 metros de altura, pues ya no parece tan grande realmente esa barquita. En el versículo 17, Reina Valera traduce un verbo que dice que iban. Sin embargo, bueno, este verbo puede recalcar dos cosas. Puede recalcar la continuidad de la acción, que estaban en el proceso de cruzar el lago, o puede indicar que estaban intentando cruzar el lago. ¿Sí? No lo podían hacer porque, bueno, había una tormenta, como vamos a ver más adelante. La segunda mitad del versículo 17 dice que estaba ya oscuro. Y la forma en la cual Juan hace su narración nos da la impresión de que el viaje comenzó aproximadamente a la hora que oscureció, a la hora que anocheció. Quizás un poquito antes, un poco después, pero más o menos a esa hora. Y si nosotros comparamos eso con lo que dice Marcos 6:48, que especifica que Jesús vino a ellos durante la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. Entonces, esto querría decir que este viaje, que tendría máximo 6 o 7 kilómetros de longitud, les tomó toda la noche. Salieron al anochecer y eran ya más de las 3 de la mañana y no podían llegar en este corto trayecto. ¿Por qué? Por las condiciones difíciles que les presentaba la tormenta. Dice a continuación, al final del versículo 17, que Jesús no había venido a ellos. Seguramente ellos esperaban que el Señor se volviera a reunir con ellos más adelante, pero no esperaban que viniera caminando sobre el agua. Por eso es que se llenan de miedo. Algunos comentaristas creen que esta frase que dice que Jesús no había venido a ellos indica que ellos esperaron a Jesús en la orilla antes de partir, que estuvieron espere y como no llegaba, bueno, se adelantaron. Sin embargo, bueno, esto no puede ser. Dice Mateo 14:22, que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Esto no da ninguna oportunidad a pensar que ellos se quedaron esperándolo. Claramente se nos dice que Jesús les dio instrucciones de adelantarse. Es posible que el comentarista Bruce Westcott esté en lo correcto cuando él dice que Jesús había ordenado a sus apóstoles que lo esperaran en algún punto de la costa oriental, yendo camino hacia Capernaum, pero no después de cierta hora. Bueno, la afirmación de Marcos 6:45 de que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud, es compatible con esta postura de Westcott. No se contradicen. ¿Sí? Jesús envió a sus discípulos para que se fueran en la barca, pero pues es muy probable que los planes fueran que él se reuniera con ellos un poco más adelante a lo largo de la orilla, que él se fuera caminando mientras ellos iban en la barca.
Y su retraso pues se debió a que se quedó despidiendo a la multitud, de alguna manera tratando quizás de explicarles por qué no era posible que él fuera rey. Seguramente mucha gente quería hablar, quería acercarse, y además dice Mateo que él se retiró a orar. Juan también lo especifica, se retiró a orar al monte él solo. Los discípulos sabían de esto y entonces deben haber calculado más o menos cuándo se reuniría el Señor con ellos. Entonces, esta era la situación que se presentaba en nuestro pasaje. Pero en segundo lugar, Juan nos dice que había un problema, ahí en el versículo 18. Nos indica algunas de las dificultades que enfrentaron los marineros en aquella ocasión. Simplemente dice, se levantó una gran tormenta, que soplaba un gran viento. Pero en los otros evangelios se nos especifica que el viento les era contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que soplaba en la dirección opuesta a aquella dirección en la cual ellos querían avanzar, y el viento los empujaba para el otro lado. Por eso es que tardaron casi toda la noche para hacer un viaje tan corto. Ahora, tratemos de imaginar la situación. El mar de Galilea tiene una ubicación única. Está a menos de 50 kilómetros del mar Mediterráneo, pero está más abajo, aproximadamente unos 210 metros bajo el nivel del mar. Y tiene propiedades muy especiales. Está rodeado de montañas que rodean a este lago. Y a lo largo de los años, los científicos han hecho muchas investigaciones acerca de este lago para estudiarlo, porque es completamente diferente a cualquier otro lago o cuerpo de agua que se conozca en el mundo. Lo que lo hace particularmente único es que está sujeto a fuertes vientos muy severos. Tanto en el verano como en el invierno experimenta este tipo de vientos. Los vientos que llegan en el verano son vientos que se les conoce como el viento siroco, que sopla desde el este. Y son vientos que todos los días, de manera muy regular y muy predecible, comienzan a soplar aproximadamente al mediodía y hasta el anochecer. Estos vientos descienden con mucha fuerza desde los altos del Golán y desde un poco más al norte, y hace que el lago se convierta en una olla de agua como si estuviera hirviendo por lo agitada que se pone el agua. Es una rutina que ocurre todos los días durante el verano. Entonces, el mar de Galilea es un lugar muy peligroso para estar, para navegar, si estás ahí en el momento equivocado. Pero el invierno es todavía peor. En esa temporada los vientos son fríos y descienden de las montañas desde el norte y el noroeste. Y cuando ese aire frío desciende y entra en contacto con el aire caliente que se asienta en esa cuenca, provoca una tremenda agitación en el lago. Entonces, sea invierno o sea verano, el lago está sujeto a fuertes tormentas. El pastor MacArthur comenta lo siguiente. Dice, yo he estado ahí en varias ocasiones y he visto este tipo de vientos que repentinamente vienen de la nada. Recuerdo una ocasión en la que estábamos en un bote de metal e íbamos a cruzar el mar de Galilea. Nos encontrábamos de pie en la proa disfrutando del viaje, cuando de repente el lago comenzó a espumar. Las olas comenzaron a levantarse y muy pronto tuvimos que correr a la popa para evitar ser salpicados por el agua que azotaba la proa, solo para ser empapados por el agua que pasaba por encima de la cabina y nos pegaba de lleno en la popa. Así que puede ser un lugar muy problemático si estás allí en el momento equivocado. El tiempo más peligroso para navegar este mar o este lago es entre noviembre y abril. Los vientos fríos llegan de manera inesperada y las olas alcanzan entre 1,5 metros y 3 metros de altura. Y esto es algo
único, porque el lago es muy pequeño. En un lago normalmente no se levantan olas tan altas, y menos en un lago tan pequeño como el mar de Galilea. Lo que ahí sucede, entonces, puede ser una experiencia aterradora si te encuentras por ahí. Un historiador registra que en una ocasión estaba en Tiberias, a la orilla del lago, y las olas eran tan altas que saliendo de la cuenca del lago entraban más de 180 metros en la ciudad. Todo esto producido simplemente por el viento. Entonces, en el versículo 18, tenemos a los discípulos enfrentando todas estas terribles condiciones y aparte en medio de la oscuridad de la noche. Quizás algunos de ellos estaban acostumbrados a este tipo de tormentas. Sin embargo, desde el punto de vista humano, se encontraban en una situación de verdadero peligro. Pero no debemos olvidar que no solamente está el punto de vista humano, está también el punto de vista de Dios. Mateo 14:23 dice que despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahora, ¿creen ustedes que mientras Jesús oraba no estaba enterado de la situación por la que atravesaban sus discípulos? Claro que estaba enterado. Seguramente estaba intercediendo por ellos en sus oraciones. En medio de las tinieblas y en medio de la tormenta, Jesús estaba orando por sus discípulos. Por lo tanto, ellos estaban completamente a salvo, protegidos por Dios, a pesar de las circunstancias en las cuales se encontraban. Ahora yo les preguntaría, ¿no intercederá el Señor por ustedes, sea cual sea la situación que estén atravesando? Desde el punto de vista humano, tal vez tu situación sea desesperada, tal vez te encuentres en un grave peligro, tal vez una dificultad muy grande, pero ¿cuál es el punto de vista de Dios? ¿Cómo ve Él las cosas? Y qué frágil es a veces nuestra confianza en Él, cuando por cualquier problema nos desesperamos, nos dejamos amedrentar, empezamos a llorar, no sabemos qué hacer. ¿Cómo piensan ustedes que era la confianza de José cuando se hallaba encarcelado en Egipto? ¿Cómo era la confianza de Daniel cuando estaba en el foso de los leones? ¿En qué estaría pensando David cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo? ¿Cuál era la confianza que tenían en el Señor Sadrac, Mesach y Abed-nego cuando estaban a punto de ser arrojados vivos al horno ardiente? ¿O cuál era la confianza de Jeremías cuando fue lanzado a una cisterna en la cárcel? A mí me encanta la respuesta de los amigos de Daniel ahí en el capítulo 3, versículos 17 al 18. Cuando el rey Nabucodonosor los amenaza de arrojarlos al horno de fuego si no obedecen la orden de inclinarse delante de sus ídolos y adorarlos, ellos dicen: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Quién de nosotros se atrevería a dar una respuesta así ante una prueba tan difícil? Como hombres fallamos constantemente en nuestra fe y nuestra confianza al Señor ante cualquier situación. Pero el Señor está intercediendo por nosotros. En tercer lugar, nuestro pasaje menciona el susto ahí en el versículo 19. Imagínense ir remando en esas circunstancias tan difíciles. Sin embargo, los discípulos habían logrado algún avance en algo más de 9 horas. Dice el pasaje que habían logrado avanzar entre 25 y 30 estadios. Un estadio equivale aproximadamente a unos 185 metros. Esto quiere decir que entonces habrían recorrido entre 4.6 y 5.6 kilómetros.
En su parte más ancha, el lago mide un poco más de 11 kilómetros. Sin embargo, ellos no estaban cruzando por la parte más ancha. Al parecer, estaban viajando de la orilla noreste a la orilla noroeste. Dependiendo de los puntos exactos de partida y de llegada, la distancia que tenían que recorrer debe haber sido mucho menor. De hecho, es posible que ya hubieran recorrido la mayor parte del trayecto cuando vieron a Jesús venir caminando sobre el agua. Marcos 6:47 dice que la barca estaba en medio del mar. Sin embargo, no debemos entender esta afirmación como si estuviera diciendo que la barca estaba exactamente en el centro geométrico del lago. Simplemente quiere decir que se encontraba a una distancia considerable de la playa. El lenguaje de Juan aquí en este punto se vuelve muy vívido, porque aunque Reina Valera traduce vieron a Jesús, el original griego está en tiempo presente y dice ven a Jesús. Cuando habían remado 25 o 30 estadios, ven a Jesús andando sobre el mar. Quiere enfatizarlo, quiere hacer su narración más vívida para nosotros, para que nos sintamos como si estuviéramos allí. Y entonces ellos, al ver caminando sobre el agua a Jesús y que venía acercándose hacia ellos, dice que se llenaron de miedo. Imagínense que ustedes van navegando en una barca por un lago que saben que es bastante profundo, en medio de una tempestad en la madrugada, y de pronto entre las sombras, tal vez alumbrado de pronto por algún relámpago, alcanzan a vislumbrar la figura de un hombre que viene acercándose hacia ustedes. Seguramente es para asustarse bastante. En su narración, Mateo y Marcos nos dicen que los discípulos pensaron que se trataba de un fantasma. Para ellos, esta parecía ser la única explicación razonable. ¿Quién más podría caminar sobre el agua? No es natural y ellos nunca habían visto que una persona pudiera caminar sobre el agua. Según las leyes de la física y de la gravedad que ellos conocían muy bien de manera empírica, una persona, si se arroja al agua donde hay una profundidad suficiente, se hunde hasta la coronilla. Si se mueve de manera apropiada los brazos y las piernas, puede lograr sacar la cabeza completa. Pero de manera natural no es posible caminar sobre el agua. Además, esa figura humana que venía acercándose hacia ellos parecía completamente calmada, tranquilo en medio de la tempestad. Ellos, creyendo que se trataba de un fantasma, dice Mateo 14:26, que dieron voces de miedo. Marcos 6:49 y 50 dice que gritaron porque todos le veían y se turbaron. Imagínense aquellos rudos pescadores, se pusieron a gritar como niñitas. Me imagino a Pedro y Andrés como Shaggy y Scooby, colgándose del cuello de los demás. Algunos intérpretes, decíamos, se niegan a aceptar los milagros de Jesús y han querido traducir esta frase sobre el mar como si dijera junto al mar. Un comentarista llamado John Henry Bernard dice lo siguiente: cuando el bote llegó a aguas someras cerca de la costa occidental, los discípulos vieron a Jesús a la luz incierta caminando junto al lago y se asustaron no sabiendo lo que veían. Él considera que si Juan hubiera querido decir sin lugar a dudas que Jesús literalmente iba caminando sobre el agua, hubiera utilizado una construcción griega distinta. Sin embargo, la construcción que él propone, aunque puede traducirse sobre el mar, como de hecho se hace en Mateo 14:25, también puede traducirse de otro modo, como lo vemos ahí en el versículo 16 de nuestro pasaje, donde se usa para decir que los discípulos descendieron al mar. Es obvio que ellos no caminaron sobre el agua, por lo que esta construcción propuesta por este comentarista Bernard, que además no es lo que dice la Biblia, pues no tiene mucho sustento. Por otro lado, sí es cierto que la forma como lo dice la Biblia aquí en el Evangelio de Juan podría traducirse como junto al mar. Ese es su significado, por ejemplo, en el 21:1 también de Juan. Pero ese no es la única traducción posible.
Aquí, por el contexto, sin lugar a dudas, significa sobre el mar y no junto al mar. Marcos utiliza la misma expresión que Juan. En el pasaje, el contexto claramente indica que el significado es sobre el mar. En otras construcciones similares, la misma preposición también se traduce como sobre y no junto a. Entonces, todo parece indicar que los intentos gramaticales de Bernard y sus colegas por despojar a nuestro pasaje de toda indicación milagrosa y sobrenatural no son más que meros intentos desesperados por tratar de dar una explicación racional a un evento que sin lugar a dudas Juan quiere presentarnos como otra de las señales que hizo Jesús para demostrar que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Finalmente, llegamos a la última parte de nuestro pasaje, en la que Juan nos presenta la solución a toda esta situación, ahí en los versículos 20 y 21. Dice el versículo 20 que Jesús inmediatamente los tranquilizó. Las palabras que les dijo y la tranquilidad al escuchar su voz sirvieron de aliento para ellos. Pudieron darse cuenta de que no se trataba de ningún fantasma, sino que se trataba de su amado Maestro. Algunos comentaristas creen que lo que Jesús dice ahí, de alguna manera está señalando hacia su deidad. Noten que Él utiliza ahí la expresión característica, yo soy. Es una expresión que Dios utiliza en el Antiguo Testamento para identificarse a sí mismo. Y también Jesús la emplea en muchas ocasiones cuando pretende recalcar su deidad. Sin embargo, en nuestro pasaje más bien parece que se está usando para identificarse a sí mismo ante los discípulos, quienes no estaban seguros de qué era lo que estaban viendo. Jesús les habla en medio de estas circunstancias, de esta tormenta, del miedo que estaban sintiendo, y en el punto culminante del milagro los tranquiliza. Sus palabras deben haber sido impresionantes para los discípulos. Los tres evangelistas que narran este suceso indican que el Señor dijo, yo soy, no temáis. Ahora, Mateo y Marcos dicen que primero el Señor les dijo, no temáis, o tened ánimo, soy yo, no temáis. Según Mateo 14, versículos 28 al 31, después de las palabras tranquilizadoras de Jesús, vino la muy conocida petición de Pedro de andar él también sobre las aguas para ir hacia donde se encontraba Jesús. Ninguno de los otros evangelistas registra este evento. Pero bueno, Pedro, siendo el más impetuoso de los discípulos, quiso ir de inmediato a encontrarse con su Señor. Pero conocemos la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Aunque al principio él pudo caminar algunos pasos sobre el agua, al ver las olas y al ver el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús, después de rescatarlo, lo reprendió por su falta de fe y juntos subieron a la barca. Al final de nuestra narración, ahí en el versículo 21, encontramos un dato un tanto curioso. Juan nos dice que los discípulos entonces con gusto le recibieron en la barca, y esto pues es natural. Ellos sabían que con él estaban seguros. En su fantasiosamente mente, seguramente pensaban que un fantasma querría hacerles algún daño. Sin embargo, sabían que el Señor no les haría mal alguno. Además, apenas el día anterior habían sido testigos del poder del Señor al multiplicar los panes y los peces. Ahora le acababan de ver caminando sobre el agua. Seguramente, estando con ellos en la barca, estarían seguros y llegarían con bien a su destino, a pesar de las circunstancias. Pero una vez más, los críticos de la Biblia intentan desacreditar lo que aquí sucedió. Otra vez Bernard afirma que la frase de Juan simplemente expresa el deseo de los discípulos. Querían que subiera al barco, pero que sin embargo
pues ya se encontraba tan cerca de la playa que no pudieron llevar a cabo este deseo de que el Señor subiera con ellos. Según Bernard, el viaje terminó antes de que Jesús pudiera subir a la barca. Sin embargo, las palabras de Juan más bien parecen tener la intención de recalcar el hecho de que la actitud de los discípulos cambió completamente. Del gran temor que sentían unos instantes atrás, vino una gran confianza y seguridad. La narración de Juan, aunque es muy breve, no debemos pensar que está en contradicción con lo que afirma Marcos 6:51. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Precisamente esta súbita calma del viento que les era contrario fue lo que posibilitó el hecho de que la barca llegara enseguida a la tierra donde iban, como lo dice al final del versículo 21. Un comentarista llamado de apellido McClymont sugiere que el significado del texto puede ser que la barca fue directo a su destino y la milla o dos que les faltaban les pareció como nada a los asombrados y gozosos discípulos. Por su parte, otro comentarista llamado Frédéric Godet comenta al respecto que uno apenas puede imaginar de hecho que después de un acto de poder tan magnífico y regio como el que Jesús caminara sobre las aguas, Él se hubiera sentado en la barca y que el viaje hubiera continuado laboriosamente a golpe de remo. En el momento en que Jesús puso su pie en la barca, le comunicó, como lo había hecho con Pedro, la fuerza victoriosa sobre la gravedad y el espacio que tan notablemente había sido desplegada en su propia persona. Muy elocuentes estas palabras de Godet. ¿Cómo podríamos imaginar que el Señor se subió a la barca, luego de haber caminado sobre el mar, de ser recibido por los discípulos, y se subió simplemente para aferrarse, para no golpearse con el movimiento, no ser lanzado al agua con el sangoloteo producido por la tormenta? No me imagino a Mateo pasándole un chaleco salvavidas, diciéndole, toma Señor, póntelo porque la situación está difícil. Tampoco me imagino a Judas haciéndole la maldad de pincharle el salvavidas para que no le sirviera. Jesús dio la solución completa al problema en el cual se encontraban los discípulos, de modo que el viaje concluyó pronto y sin mayores problemas. De hecho, podemos pensar que incluso la conclusión inmediata del viaje que nos dice Juan no fue simplemente porque al navegar el tramo final en aguas tranquilas se les hizo muy rápido a los discípulos llegar después de haber estado toda la noche batallando contra la tormenta. Esto más bien parece ser un milagro adicional. El comentarista William Hendrickson comenta al respecto y dice, y enseguida el bote, que cuando Jesús lo abordó se encontraba a mucha distancia de la orilla, se halló en la tierra a donde iban. También esto se presenta como un milagro. Aquel que ya había manifestado su poder en las enfermedades, según el capítulo 5, tenía también absoluto dominio del viento y las olas. Demostró ser el Hijo de Dios. Yo agregaría, Jesús también tiene dominio absoluto sobre las leyes que rigen la naturaleza y sobre el espacio mismo. De modo que, de manera milagrosa, la distancia que les faltaba para llegar a su destino se acortó y arribaron inmediatamente a la orilla. ¿Será esto imposible para un Dios todopoderoso? Claro que no. Mateo agrega al final de su narración en el 14:33 que los discípulos, al ver que Jesús había hecho este milagro, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. El milagro que ellos acababan de presenciar les confirmó lo que ya sabían. Su maestro, este hombre con el cual habían pasado los últimos meses, no era simplemente un profeta más, era el mismísimo Hijo de Dios, digno de que ellos se postraran delante de Él y le adoraran. Y es notable que Jesús no rechaza esa adoración. No rechaza la adoración como lo hizo Pedro en Hechos 10, 25 al 26, cuando Cornelio quiso adorarlo. Jesús no rechaza la adoración como lo hicieron Pablo y Bernabé en Hechos 14, versículos del 12 al 18,
Cuando los habitantes de Listra quisieron ofrecerles sacrificios luego de que sanaron a un hombre paralítico de nacimiento. Jesús no rechaza la adoración como lo hizo el ángel en Apocalipsis 19, 10 y 22 del 8 al 9, cuando Juan quiso adorarlo. Por el contrario, Jesús sí recibió la adoración porque siendo Dios, Él es digno de recibirla. Los demás sabían que nadie más, ni siquiera ellos mismos, son dignos de recibir adoración. Solamente Dios es digno de recibir adoración y Jesús, siendo Dios mismo, no rechazó el ser adorado por sus discípulos. ¿Qué concluimos entonces en nuestro pasaje, hermanos? Es interesante leerlo a la luz del Salmo 107. Vayan al Salmo 107 y vamos a leer a partir del versículo 23. Salmo 107, versículo 23. Dice así: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Jesús hizo para sus discípulos lo que el salmista dice que hace Jehová. Para nosotros no es ninguna sorpresa porque sabemos que Jesús es Dios mismo, como lo afirma Juan al comienzo de su evangelio. Hermano o hermana que me escuchas, ¿por qué tormenta estás atravesando en tu vida? ¿Qué dificultades estás enfrentando? Si tú eres un verdadero creyente, Jesús está a tu lado. Y si esa es su voluntad, Él puede calmar esa tormenta, como lo hizo en nuestro pasaje. Y si no, como dijeron Abed-Nego, los Abed-Nego, Sadrach y Mesac, y si no, de todas formas, nosotros vamos a hacer la voluntad del Señor, sea cual sea su voluntad. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a recibir al Señor en tu barca? ¿O estás gritando de miedo y desesperación como los discípulos? Oremos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos tener la confianza que aún en medio de las circunstancias más difíciles que estemos atravesando, tú estás con nosotros. Señor, que nuestra confianza y nuestra fe nunca falten. Que no flaqueen, Señor, nuestras fuerzas al ver la tormenta. Señor, ayúdanos a que nuestra confianza siempre esté puesta en ti, que nuestros ojos estén puestos en ti. Y Padre, que a pesar de las dificultades, tengamos el gozo de saber que te conocemos, de saber que estamos en tus manos, de saber, Señor, que aun si tu voluntad fuera que muriéramos, iríamos a tu presencia. Señor, guárdanos en tu paz y permítenos gozarnos a pesar de las dificultades que tengamos que enfrentar. Señor, consuela a cada uno de mis hermanos que está atravesando por circunstancias difíciles. Fortaléceles, Señor, fortalécenos. Guárdanos, Padre, y permítenos vivir en santidad para tu gloria. Siendo sabios, Señor, utilizando aún estas oportunidades para dar testimonio de que te conocemos, de que hemos creído en ti, de que nuestra confianza está puesta en ti, y que cuando los incrédulos nos vean tranquilos y confiados,
se admiren y que esto sea una oportunidad para compartirles de ti, para predicarles tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio. Te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí. Sonemos en pie, hermanos, por favor. Alabar tu nombre, para estudiar tu palabra, para aprender de ti, para orar juntos poniendo nuestras peticiones delante de ti. Te agradecemos, Señor, por tu amor y tu bondad, por tu misericordia. Y, Señor, ponemos en tus manos el mensaje de esta mañana, pidiéndote que tú seas el que nos instruya, el que nos guíe, el que hable a nuestros corazones, el que aplique este mensaje a nuestras vidas para santificación, para obediencia, para
confort y paz en nuestro corazón. Te agradecemos por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Y la semana pasada empezábamos el capítulo 6. Y vamos a ver un pasaje bastante conocido el día de hoy, cuando el Señor camina sobre las aguas. Y recordemos que la semana pasada estudiamos que el Señor había alimentado a 5,000 personas, a 5,000 varones, más seguramente las mujeres y los niños que también estaban por ahí en aquel monte. Este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy también es narrado en el Evangelio de Mateo capítulo 14 y en el Evangelio de Marcos capítulo 6. Y en ambos casos, estos evangelistas dan más detalles, más información que la que nos proporciona Juan en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Así es que constantemente vamos a estar haciendo referencia a estos otros dos evangelios. Lucas omite la narración de esta historia. Ahora, esta diferencia entre la forma como Mateo y Marcos describen el pasaje y la forma como Juan lo hace, no debe hacernos pensar que se trata de narraciones de hechos distintos o de eventos diferentes. Realmente la evidencia que podemos encontrar al comparar los tres pasajes no es suficiente como para pensar que se trata de historias distintas. Uno de los principales detalles que se omiten en el Evangelio de Juan, pero también en el de Marcos, solamente Mateo habla de él, es el hecho de que Pedro le pide al Señor ir a él también caminando sobre las aguas. Solamente Mateo nos habla acerca de esto. Pero hay otras diferencias que vamos a ir viendo a lo largo de la narración con respecto a los otros evangelios. Ahora, es notorio también que este pasaje ha sido utilizado muchas veces por algunos intérpretes tratando de eliminar cualquier elemento sobrenatural en esta narración. Ellos sostienen que Juan no está describiendo aquí un milagro por parte del Señor. Ellos afirman que Juan pensaba que Jesús iba caminando por la orilla del lago cuando los discípulos lo vieron y que pues en medio de la oscuridad, que si acaso era rota por los relámpagos de la tormenta, pues pensaban que él iba sobre el agua y no se dieron cuenta que iba caminando por la playa o quizás muy cerca de la orilla. Esto no es lo que dice nuestra narración. Si nosotros vemos el gran miedo que los discípulos sintieron al ver cómo Jesús se iba acercando hacia ellos, pues no podemos pensar que este miedo fuera causado por una persona que iba caminando por la playa. No hay alguna indicación en el texto de que los discípulos hubieran estado asustados antes de ver a Jesús. Fue el ver que el Señor venía caminando sobre las aguas, quizás antes de identificar quién era, pero ver a una silueta humana caminando sobre el agua fue lo que hizo que tuvieran gran temor. Y si el Señor hubiera estado caminando por la playa, eso significaría que ellos ya estaban muy cerca de la orilla y por lo tanto pues ya no corrían mayor peligro tampoco causado por la tormenta. Es claro que Juan registra estos hechos como una más de las señales que el Señor hizo para manifestar que Él era el Cristo. De hecho, aquí Juan no comenta nada respecto a la narración que está haciendo, no hace una aplicación o una enseñanza en particular, alguna enseñanza moral. Sin embargo, no significa que esta historia carezca de importancia para Juan. Siempre se ha señalado que es muy adecuada esta narración como introducción al sermón que el Señor va a dar a continuación
y que comienza a partir del versículo 26. Entonces, el día de hoy quiero que veamos por medio del despliegue del poder y de la autoridad que Jesús tiene sobre los elementos, cómo es que Él nos puede hacer salir victoriosos de cualquier prueba a la cual nos enfrentemos si nosotros tenemos nuestra confianza puesta y depositada en Él. Vamos a leer el pasaje en Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dice así la palabra del Señor. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Muy bien. Tomen asiento, por favor, y vamos a dividir el pasaje en 4 partes, 4 elementos o 4 cosas que vemos aquí en esta narración. Entonces, vamos a comenzar con la primera de ellas y vemos que Juan describe la situación, qué era lo que estaba sucediendo ahí en los versículos 16 y 17. Como decíamos, la narración de Juan es muy breve, muy abreviada, y él no menciona, como lo hacen Mateo y Marcos, que fue Jesús el que pidió a los discípulos que subieran a la barca, que se adelantaran. Recordemos que la narración que vimos la semana pasada nos dice que la gente, al ver que Jesús tenía este poder para alimentar a tantos a partir de unos cuantos panes y unos cuantos peces, decidió que querían hacer rey a Jesús aún en contra de su voluntad. El Evangelio de Mateo termina esa historia diciéndonos que Jesús simplemente se retiró al monte para orar. Pero Mateo nos dice que Jesús se quedó a despedir a la multitud y después se fue a orar. Entonces, parece ser que el Señor prefirió tratar con estas personas que querían hacerlo rey, pero no en la presencia de sus discípulos. Les pidió a los discípulos que se adelantaran y Él se quedó a tratar con esta gente. Sin embargo, eso es solamente algo que podemos inferir, porque como decíamos, Juan no lo menciona. Juan es el único que dice que lo querían hacer rey, y sin embargo no menciona que se quedó a despedir a la multitud. Entonces solamente lo podemos inferir de esta narración que nos da el apóstol Juan. Él solamente nos habla acerca del viaje. Y dice el versículo 16 que los discípulos descendieron al mar al anochecer. Esto fue después de que comieron, después de que los discípulos recogieron las cestas con las sobras de la comida. Dice que recogieron 12 cestas con los pedazos que sobraron. Entonces, si tuvieron que recogerla entre más de 5,000 personas, se deben haber tardado un rato. Entonces, ya para cuando terminaron era tarde y todavía tenían que bajar del monte en el cual se encontraban, como dice el versículo 3, hasta el mar de Galilea, que también se conoce como el mar de Tiberias o el lago de Genesaret. Al principio del versículo 17 se nos dice que entraron en una barca. Muy probablemente era una barca propiedad de alguno de los apóstoles que eran pescadores en aquella zona, quizás de sus familias. Pudo haber sido la barca de Pedro, pudo haber sido la barca de Zebedeo, no lo sabemos, pero con toda seguridad se trataba de un bote pequeño. Eran hombres de escasos recursos, no tenían grandes barcos pesqueros, además de que el lago tampoco daba para hacer tener un barco grande.
Seguramente era un bote pequeño, no un kayak individual, pero un bote, pues quizás como los que se han encontrado, los que han descubierto los arqueólogos en aquella zona, un bote para unas 20, 25 personas máximo, y eso si no llevaba carga. Cuando salían a pescar seguramente iban 2 o 3, y el espacio restante lo usaban para recoger los peces que atrapaban. Sin embargo, bueno, esta barca, que podemos pensar, bueno, pues era grande para 25 personas, pero imagínense en medio de una tormenta con olas de 3 metros de altura, pues ya no parece tan grande realmente esa barquita. En el versículo 17, Reina Valera traduce un verbo que dice que iban. Sin embargo, bueno, este verbo puede recalcar dos cosas. Puede recalcar la continuidad de la acción, que estaban en el proceso de cruzar el lago, o puede indicar que estaban intentando cruzar el lago. ¿Sí? No lo podían hacer porque, bueno, había una tormenta, como vamos a ver más adelante. La segunda mitad del versículo 17 dice que estaba ya oscuro. Y la forma en la cual Juan hace su narración nos da la impresión de que el viaje comenzó aproximadamente a la hora que oscureció, a la hora que anocheció. Quizás un poquito antes, un poco después, pero más o menos a esa hora. Y si nosotros comparamos eso con lo que dice Marcos 6:48, que especifica que Jesús vino a ellos durante la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 y las 6 de la mañana. Entonces, esto querría decir que este viaje, que tendría máximo 6 o 7 kilómetros de longitud, les tomó toda la noche. Salieron al anochecer y eran ya más de las 3 de la mañana y no podían llegar en este corto trayecto. ¿Por qué? Por las condiciones difíciles que les presentaba la tormenta. Dice a continuación, al final del versículo 17, que Jesús no había venido a ellos. Seguramente ellos esperaban que el Señor se volviera a reunir con ellos más adelante, pero no esperaban que viniera caminando sobre el agua. Por eso es que se llenan de miedo. Algunos comentaristas creen que esta frase que dice que Jesús no había venido a ellos indica que ellos esperaron a Jesús en la orilla antes de partir, que estuvieron espere y como no llegaba, bueno, se adelantaron. Sin embargo, bueno, esto no puede ser. Dice Mateo 14:22, que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Esto no da ninguna oportunidad a pensar que ellos se quedaron esperándolo. Claramente se nos dice que Jesús les dio instrucciones de adelantarse. Es posible que el comentarista Bruce Westcott esté en lo correcto cuando él dice que Jesús había ordenado a sus apóstoles que lo esperaran en algún punto de la costa oriental, yendo camino hacia Capernaum, pero no después de cierta hora. Bueno, la afirmación de Marcos 6:45 de que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud, es compatible con esta postura de Westcott. No se contradicen. ¿Sí? Jesús envió a sus discípulos para que se fueran en la barca, pero pues es muy probable que los planes fueran que él se reuniera con ellos un poco más adelante a lo largo de la orilla, que él se fuera caminando mientras ellos iban en la barca. Y su retraso pues se debió a que se quedó despidiendo a la multitud, de alguna manera tratando quizás de explicarles por qué no era posible que él fuera rey. Seguramente mucha gente quería hablar, quería acercarse, y además dice Mateo que él se retiró a orar. Juan también lo especifica, se retiró a orar al monte él solo. Los discípulos sabían de esto y entonces
deben haber calculado más o menos cuándo se reuniría el Señor con ellos. Entonces, esta era la situación que se presentaba en nuestro pasaje. Pero en segundo lugar, Juan nos dice que había un problema, ahí en el versículo 18. Nos indica algunas de las dificultades que enfrentaron los marineros en aquella ocasión. Simplemente dice, se levantó una gran tormenta, que soplaba un gran viento. Pero en los otros evangelios se nos especifica que el viento les era contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que soplaba en la dirección opuesta a aquella dirección en la cual ellos querían avanzar, y el viento los empujaba para el otro lado. Por eso es que tardaron casi toda la noche para hacer un viaje tan corto. Ahora, tratemos de imaginar la situación. El mar de Galilea tiene una ubicación única. Está a menos de 50 kilómetros del mar Mediterráneo, pero está más abajo, aproximadamente unos 210 metros bajo el nivel del mar. Y tiene propiedades muy especiales. Está rodeado de montañas que rodean a este lago. Y a lo largo de los años, los científicos han hecho muchas investigaciones acerca de este lago para estudiarlo, porque es completamente diferente a cualquier otro lago o cuerpo de agua que se conozca en el mundo. Lo que lo hace particularmente único es que está sujeto a fuertes vientos muy severos. Tanto en el verano como en el invierno experimenta este tipo de vientos. Los vientos que llegan en el verano son vientos que se les conoce como el viento siroco, que sopla desde el este. Y son vientos que todos los días de manera muy regular y muy predecible comienzan a soplar aproximadamente al mediodía y hasta el anochecer. Estos vientos descienden con mucha fuerza desde los altos del Golán y desde un poco más al norte, y hace que el lago se convierta en una olla de agua como si estuviera hirviendo por lo agitada que se pone el agua. Es una rutina que ocurre todos los días durante el verano. Entonces, el mar de Galilea es un lugar muy peligroso para navegar, si estás ahí en el momento equivocado. Pero el invierno es todavía peor. En esa temporada los vientos son fríos y descienden de las montañas desde el norte y el noroeste. Y cuando ese aire frío desciende y entra en contacto con el aire caliente que se asienta en esa cuenca, provoca una tremenda agitación en el lago. Entonces, sea invierno o sea verano, el lago está sujeto a fuertes tormentas. El pastor MacArthur comenta lo siguiente, dice: yo he estado ahí en varias ocasiones y he visto este tipo de vientos que repentinamente vienen de la nada. Recuerdo una ocasión en la que estábamos en un bote de metal e íbamos a cruzar el mar de Galilea. Nos encontrábamos de pie en la proa disfrutando del viaje, cuando de repente el lago comenzó a espumar. Las olas comenzaron a levantarse y muy pronto tuvimos que correr a la popa para evitar ser salpicados por el agua que azotaba la proa, solo para ser empapados por el agua que pasaba por encima de la cabina y nos pegaba de lleno en la popa. Así que puede ser un lugar muy problemático si estás allí en el momento equivocado. El tiempo más peligroso para navegar este mar o este lago es entre noviembre y abril. Los vientos fríos llegan de manera inesperada y las olas alcanzan entre 1,5 metros y 3 metros de altura. Y esto es algo único porque el lago es muy pequeño. En un lago normalmente no se levantan olas tan altas, y menos en un lago tan pequeño como el mar de Galilea. Lo que ahí sucede, entonces, puede ser una experiencia aterradora si te encuentras por ahí. Un historiador registra que en una ocasión estaba en Tiberias, a la orilla del lago,
y las olas eran tan altas que saliendo de la cuenca del lago entraban más de 180 metros en la ciudad. Todo esto producido simplemente por el viento. Entonces, en el versículo 18, tenemos a los discípulos enfrentando todas estas terribles condiciones y aparte en medio de la oscuridad de la noche. Quizás algunos de ellos estaban acostumbrados a este tipo de tormentas. Sin embargo, desde el punto de vista humano, se encontraban en una situación de verdadero peligro. Pero no debemos olvidar que no solamente está el punto de vista humano, está también el punto de vista de Dios. Mateo 14:23 dice que despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahora, ¿creen ustedes que mientras Jesús oraba no estaba enterado de la situación por la que atravesaban sus discípulos? Claro que estaba enterado. Seguramente estaba intercediendo por ellos en sus oraciones. En medio de las tinieblas y en medio de la tormenta, Jesús estaba orando por sus discípulos. Por lo tanto, ellos estaban completamente a salvo, protegidos por Dios, a pesar de las circunstancias en las cuales se encontraban. Ahora yo les preguntaría, ¿no intercederá el Señor por ustedes, sea cual sea la situación que estén atravesando? Desde el punto de vista humano, tal vez tu situación sea desesperada, tal vez te encuentres en un grave peligro, tal vez una dificultad muy grande, pero ¿cuál es el punto de vista de Dios? ¿Cómo ve Él las cosas? Y qué frágil es a veces nuestra confianza en Él, cuando por cualquier problema nos desesperamos, nos dejamos amedrentar, empezamos a llorar, no sabemos qué hacer. ¿Cómo piensan ustedes que era la confianza de José cuando se hallaba encarcelado en Egipto? ¿Cómo era la confianza de Daniel cuando estaba en el foso de los leones? ¿En qué estaría pensando David cuando Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo? ¿Cuál era la confianza que tenían en el Señor Sadrac, Mesach y Abed-nego cuando estaban a punto de ser arrojados vivos al horno ardiente? ¿O cuál era la confianza de Jeremías cuando fue lanzado a una cisterna en la cárcel? A mí me encanta la respuesta de los amigos de Daniel ahí en el capítulo 3, versículos 17 al 18, cuando el rey Nabucodonosor los amenaza de arrojarlos al horno de fuego si no obedecen la orden de inclinarse delante de sus ídolos y adorarlos. Ellos dicen: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Quién de nosotros se atrevería a dar una respuesta así ante una prueba tan difícil? Como hombres fallamos constantemente en nuestra fe y nuestra confianza al Señor ante cualquier situación. Pero el Señor está intercediendo por nosotros. En tercer lugar, nuestro pasaje menciona el susto ahí en el versículo 19. Imagínense ir remando en esas circunstancias tan difíciles.